Bueno, pues hoy el tema creo que es muy interesante porque, bueno, como lo anunciamos, es pues la arquitectura del alma, el plano para impulsar tu vida y tus proyectos. Entonces, bueno, antes de entrar al tema, Ricardo, platícanos, ¿cómo es que tú llegas a este mundo del holístico, Yo llego de la... al mundo de lo místico, capaz como muchas personas, Ujú, a raíz de la pandemia. ok, Ese momento donde nos ocultaron, donde nos resguardamos en nuestro espacio, fue un momento ideal en mi caso, ¿no? ok. Para estudiar aquello que siempre me había llamado la atención, que eran temas de espiritualidad. Comencé leyendo sobre chakras, y los chakras me fueron llevando a otra cosa. Entonces después dije, bueno, ¿cómo se puede sanar energéticamente? Después conecté con el péndulo y el péndulo me llevó al conocimiento de la cábala, porque usaba péndulo hebreo. Entonces eso me llevó al conocimiento de la cábala y de ahí surgió el conocimiento con el árbol de la vida. Este, pero todo fue como un proceso, ¿no? Fui conociendo más y más y más y más hasta que me apasioné por el mundo de comprender lo del alma, ¿no? Toda esa estructura, eh, que puede verse como muy complejo, pero en realidad cuando llegamos a conectar, eh, de verdad con el alma, vamos a entender que es mucho más sencillo de lo que pensamos. Sí, porque a veces, como de repente nos los han puesto, se mira como muy lejano, como muy distante, que solo es para algunas personas, ¿no? Ujú. Y entonces mejor vemos para otro lado, ¿no? Pero como dices tú, ¿no? Cuando empezamos a conocer nos damos cuenta que no es tan complicado porque es algo que está en nosotros, ¿no? Que vive en nosotros. Quiero presentarlo, bueno, él es Ricardo Márquez, ¿no? Él es un mentor en de crecimiento personal que ayuda a las personas a rediseñar su realidad. Su metodología integra herramientas potentes como el árbol de la vida y la hipnoterapia, así como la sanación energética, que ayuda a transformar estructura mental con la expresión espiritual. Y bueno, Ricardo, muchísimas gracias, bienvenido a este espacio. Nada, gracias a vos, gracias por el espacio, de verdad. Y bueno, cuéntanos un poco sobre cómo es que esta arquitectura del alma nos puede ir dando como vista de este camino que ya hay, ¿no? En nosotros. Sí. Bueno, esa arquitectura del alma que yo lo reflejo en lo que es el árbol de la vida, eh, bueno, hay, gracias. Ahí justo. Capaz empiezo con un qué es el árbol de la vida, ¿no? Porque por ahí, árbol de Ok. la vida, se lleva mucho la relación de... Hay otro árbol que es el árbol familiar. Cuando nombra árbol de la vida se tiende a confundir con eso. Pero el árbol de la vida, así como lo están viendo en pantalla, es una geometría sagrada donde se explica el todo. Se explica, el proceso de creación, el proceso de ascensión, y cada uno cada estructura que aparece ahí, por ejemplo, esas esferas que se llaman sefirot, esos senderos que son las líneas que las unen, terminan siendo, ciertas formas de cómo se representa la energía, el alma como energía. Lo interesante del árbol de la vida es que es un gráfico que, nosotros cuando lo vemos decimos como que no, al principio es como que, qué lindo gráfico, ¿no? Qué lindos colores, qué lindas líneas, qué hermoso, me hace sentir bien, pero en realidad es un mapa que conoce nuestra alma, ¿sí? Así como las letras hebreas es un lenguaje que conoce nuestra alma, el árbol de la vida es un gráfico, es un mapa que conoce nuestra alma a la perfección. Y por eso, en muchas ocasiones yo lo uso en live, en encuentros, y digo, ¿qué es lo que te llama la atención del árbol? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es ayudando a la persona a que escuche a su alma, porque ese sentimiento de me llama la atención un color, una línea,
es un grito del alma, es un llamado del alma y que le dice, ya, finalmente me estás escuchando. Y como arquitectura, ¿no? Que yo le llamo arquitectura del alma porque, bueno, yo vengo del mundo de sistemas, Okay. vengo del mundo de la programación y veo y aprendí a ver el todo como un sistema. El árbol de la vida, así como refleja mensajes para el alma, cuando se hacen ciertos estudios, termina reflejando lo que el alma viene a transitar. Y ahí entramos a más temas de complejidad. Pero bueno, más allá de ello, que más adelante vamos a hablar de cómo viene a reflejarse en nuestra vida, se puede reflejar temas de proyectos, porque representa lo que es la creación. Entonces, podemos aprender de la creación del mundo para comenzar a crear nuestros proyectos, ¿no? Podemos a conocer la representación de cómo se creó el mundo para comprender cómo nacemos, cómo morimos, ¿no? Cómo es ese proceso orgánico de la vida. Y, y otra cosa interesante del árbol de la vida es que nosotros, un árbol en este plano terrenal, nosotros vemos las raíces que están en la tierra y los frutos van hacia el cielo, ¿no? El árbol crece y están los frutos arriba. El árbol de la vida es un árbol invertido. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que se ve arriba, que vendría siendo ese círculo blanco Keter, ahí comienza la raíz. Y hacia abajo, donde está ese marrón que es Malhut, ahí se estaría representando los frutos. Entonces, en un estudio de cómo ese árbol se representa en nuestra vida, podemos decir que el fruto que nosotros tenemos hoy día tiene su origen espiritual, que tiene el origen en la raíz del todo, que viene siendo la conexión con la divinidad del Keter. Esos círculos que se ven ahí, esas esferas que se llaman Sefirot, vamos a decir que son planos de conciencia. Y a medida que está más arriba es una conciencia más pura, hay mucha luz, y a medida que va bajando se va densificando. Esas líneas que las conectan son senderos, y los senderos vienen siendo esas rutas que nosotros conectamos para conectar de un estado de conciencia a otro. Entonces, esa es como una definición bastante... Ok, interesante. Entonces, digamos que esta arquitectura del alma, o bueno, que es el árbol de la vida, nos da una visión de cómo está conformado, pues, nuestro ser en general, ¿no? Sí, tal cual. Es Okay. una representación de nuestro ser. Ok, entonces todos tenemos estos campos que están dentro de este árbol de la vida. Y entonces, al tener todos estos campos, digamos que si nosotros estuviéramos conectados con todo esto, lo iríamos mejor. Si es que entiendo, esta es como mi pregunta. ¿Cómo es que funciona? O para entender cómo es que conociéndola, este árbol de la vida nos puede ayudar a que haya cosas que en nuestra vida a veces no están fluyendo, ¿no? O Sí, entender por qué no están fluyendo. sí. Todos conectamos con el árbol de la vida porque es algo de nuestra naturaleza, ¿sí? Okay. De hecho, en el árbol de la vida se representa el cuerpo humano. Bueno, muchas cosas más. Pero a lo que voy, todos tenemos árboles de la vida, pero todos tenemos una configuración totalmente diferente y única. Entonces, aquello que se ve, por ejemplo, en Keter, que es la divinidad, puede ser que personas no tengan senderos que conecten con él directamente en su árbol de la vida personal, ¿no? Eh, y eso refleja una característica de la persona no sé, que escéptico, ¿no? Como que quiere estar mucho más en la tierra. O puede ser que tenga una sobrecarga de energía que llegue ahí
y sea una persona totalmente diferente, ¿no? Que quiera estar siempre meditando en el lado de la divinidad y se olvida de conectar con el plano terrenal, que eso se puede reflejar cuando es un exceso en escapismo espiritual, ¿sí? Entonces, conocer cómo estamos estructurados, cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, cómo se está inclinando nuestro árbol, nos puede ayudar a comprender cuáles son nuestras herramientas para avanzar en nuestra vida y lograr lo que todos queremos lograr, que viene siendo plenitud y felicidad. Todos queremos eso. Además de la estabilidad económica y todo eso, si somos felices y plenos, ahí está la clave de la vida. Entonces, el árbol en sí te muestra cuáles son las sobrecargas que tienes, no para juzgarlas, sino para conocer qué otra parte de tu árbol tiene, vamos a decir, cosas a favor para que se aligere este juego de la vida. Interesante. Y cuéntanos un poco entonces cómo es que alguien puede ir descubriendo pues este árbol de su vida, ¿no? Bueno, cómo es que va a ir descubriendo en qué campos hay, está fluyendo cosas y en qué otros campos ahí tiene que hacer un trabajo. Sí. ¿Le Yo voy a hacer pico adelante o sí, me pero quedo? antes voy a hacer Ok, un ok. recorrido quizás así, flash, Ujú. para que comprendan quizás un poco de también conectar con la percepción, ¿no? Con la sensación de. Entonces, esa sensación de les va a llevar hacia una parte de la esfera. De hecho, si llegaron a ver una, si llegaron a ver una de las esferas y les llamó la atención, seguramente acá cuando yo les comente van a comprender un poco el porqué. Si partimos desde Keter, ahí se representa la luz en su máximo esplendor, que es la primera. Vamos a ir así como si fuese un rayito. Ahí se representa la luz al 100%. Es nuestra conexión con la divinidad, básicamente. Es ese estado de conciencia de conexión con el todo, con la divinidad. Después bajamos a Jochma, que es la grisecita, que conecta con la sabiduría. Es eso que nosotros sabemos y no sabemos por qué. Posiblemente venga de vidas pasadas, posiblemente es una chispa de la divinidad que te entregó una idea, te la regaló y la tenés ahí. Y llega como ese punto de sabiduría que incluso se habla y no se entiende por qué digo esto. Bueno, esa es esa conexión. Si vamos a Vina, ¿no? Viene siendo condensador de esa sabiduría, el que le da forma a la sabiduría, es la inteligencia. ¿Sí? Binah viene a representar a la madre, al útero, ¿no? El que empieza a dar forma a una idea que viene de la chispa divina. Fíjate cómo baja. Okay. Bajamos a Geset, que es el azul, que está ahí. Ese representa el amor incondicional, que todo lo da. ¿Sí? El que da sin esperar nada a cambio, el amor incondicional, la bondad en su máxima expresión, la misericordia. Viajamos a Geburah, que ese viene siendo el rigor, el del límite saludable. Es aquel que dice no por amor. Porque si bien Gesed es imagínense ser abundantes y que nos caiga dinero, pero no saber cómo distribuir ese dinero, se pierde. Geburah es el que agarra eso y dice, bueno, vamos a administrarlo de esta forma. Okay. Bajamos al centro donde está Tiferet, ahí es donde radica nuestro mayor brillo, nuestro máximo potencial. Ahí podemos ver reflejado nuestra mayor esencia. No representa la esencia de todos, ¿sí? Pero conectar con Tiferet es conectar con el centro, con el equilibrio, con la unión cielo-tierra. De hecho, Tiferet se refleja en el corazón, además del plexo solar, en el corazón se refleja el Tiferet. Es entrar en comunión con la divinidad para traerlo a tierra, es ese flujo hermoso. Después vamos a Netzach, que es el verde, la victoria, ese es el mundo de las emociones. Es eso que vino de la chispa divina, no puede accionar si no hay una emoción como tal. A nosotros nos mueven emociones, somos seres
emocionales, pasionales, nos mueven los impulsos, la pasión, la novela, todo eso. Todo ese drama de la vida está condensado ahí en Netzach. Después pasamos a Hot, que viene siendo el naranja. Ese representa el plano mental, es el conocimiento, ¿sí? Todo lo llevo a un plano mental. Muy diferente al plano mental de la inteligencia, de Binah. Hot viene a representar ese plano mental de aquello que ya sé. Conecta con la comunicación, con el estudio, pero ya es algo estructural, ya es algo que está en la mente, ¿sí? Después pasamos a Yesod, que viene siendo ese filtro, dice fundamento, es la base de la personalidad, ¿sí? El fundamento. Es el que nos sirve de filtro, de conectar las emociones y lo que se sabe para terminar de traerlo al mundo presente. Y terminamos con Malhut, que viene siendo la inferior, que viene a representar el plano terrenal. Incluso es el plano donde ya se muestra lo que son las realidades, pero también se muestran ya directamente lo que son enfermedades manifestadas. Okay. Es una gripe, un dolor de espalda, si bien hay representaciones de eso en todas las sefirot, cuando llega Malhut es, amiga, amigo, aquí llegó. Es básicamente eso, ese recorrido, ¿no? Para que un poco, si les llamó la atención a alguno, un poco como que, a ver qué palabra conecta con lo que estoy pasando en este momento. Ahora sí podemos avanzar. Igual también nos pueden compartir en comentarios cuál resuena con ustedes. Sí, tal cual. Y lo podemos ahí también platicar. Ok, vale, entonces acá tenemos la otra diapositiva. Ahí tenemos cómo podemos interactuar con el árbol de la vida. Y estas formas de interactuar con el árbol, la primera lo aprendí, las otras dos fue entregada en el plano de Jochma. Ok. Está el árbol de la vida personal, ¿sí? Que viene a trazar lo que el alma vino a transitar directamente, que ya lo vamos a ver. Está el árbol de la vida como mapa en vivo, que es conectar con el árbol de la vida reflejando lo que se está viviendo aquí y ahora. Eso es con canalizaciones. Okay. Y está el árbol de la vida para empresas, el empresarial, que eso es para estructuras organizacionales, ¿sí? Una estructura organizacional, cuáles son sus ciclos, cómo se maneja, y conocer eso también nos ayuda a comprender sus diferentes momentos y qué podemos hacer en esos momentos, ¿no? Porque hay veces que hay un emprendimiento que de repente sentimos que va lento, ¿no? Como que, uy, se fueron los clientes, pero en realidad puede ser que te esté pidiendo que te formes en algo extra, que reorganices las finanzas, que hagas rebranding, pero bueno, ya eso lo vamos a ver. Okay. Podemos comenzar con el árbol de la vida personal, ¿sí? Que es como para mí el más interesante. Para saber cómo es un árbol de la vida personal, no sé si está la otra diapositiva ahí. Ahí está. Para eso se necesitan ciertos datos, que son el nombre completo, los apellidos de las abuelas y la fecha de nacimiento. Cuando hablo de nombre completo, incluyen los apellidos de mamá y papá, en caso de ser reconocidos, que esté todo en papel, ¿no? Y los apellidos de las abuelas, porque eso va a marcar senderos de un linaje que se suele perder, ¿no? Por lo menos en la mayoría de Latinoamérica, no es el caso de Brasil, creo, se adopta el apellido paterno como el principal y el apellido materno se comienza a perder a través de las generaciones. El hecho de tomar el apellido de las abuelas es una forma de recuperar ese linaje familiar y plasmarlo en el árbol y mostrar qué es lo que viene, cómo nos viene a aportar eso. Con todos esos datos se hace un cálculo numérico y surge un gráfico como el que aparece ahí, ¿no? Que se ve un montón de rayas locas y te dicen, ¿qué hago con todo esto? Bueno, eso se interpreta. Eso básicamente termina demostrando lo que el alma viene a transitar, cómo es la configuración de tu alma, con sus fortalezas, sus debilidades,
Y se plasman, bueno, ahí tengo, tiene configuraciones únicas, es decir, todo árbol de la vida es como una huella dactilar. Cada árbol es algo totalmente único. Es un tránsito, es una carrera totalmente única. Tiene sus fortalezas. Viste que cuando estaba comentando lo de Keter, cuando tenía mucha energía que tenía o poca energía, se refleja en diferentes formas, ¿no? De conciencia. Esas son fortalezas y debilidades. Se reflejan marcas de la infancia y la juventud que son senderos que se comienzan a trazar en periodos de infancia y de juventud. Y eso se refleja en experiencias, ¿sí? Que esas experiencias terminan formando lo que es nuestra personalidad, ¿no? Todo eso en el proceso de crecimiento y de conexión con lo espiritual, nos damos cuenta que lo que vivimos en la infancia y cómo conectamos con nuestros padres tiene mucho que ver en el cómo somos hoy día. Eso se ve reflejado ahí en ese estudio. Los procesos kármicos, que para algunos se reflejan, para otros no, que vienen siendo, en la Cábala se le dice tikkun, que es lo que venimos a corregir. Básicamente, yo lo pongo como un punto de aprendizaje, en realidad, donde hay una sobrecarga de energía, porque fíjate que hay unas líneas como que tienen más de una línea, donde hay sobrecarga de energías porque tiene un aprendizaje para transitar. Dificultades y bloqueos, que son unas líneas que se ven así como onduladas, es como refleja para la persona, uy, qué difícil es pasar por acá, ¿no? Como que me cuesta pasar por acá. Y conocer eso es importante también, porque es conocerse. Esencia y expresión, que bueno, yo la esencia la reflejo en los árboles con una flor de loto y la expresión como unas mascaritas. La esencia viene a representar aquello que eres por naturaleza, ¿no? Ese brillo natural, eso como te reflejas naturalmente ante el mundo y te ven y te perciben así. Por ejemplo, ahí ese árbol tiene una esencia en Jochma, y una esencia en Jochma es una persona que es sabia por naturaleza. Es una persona que la ven y le dicen, qué sabia que es. Una esencia en Tiferet, que es el centro, es una persona que brilla con luz propia, ¿no? Esa persona que ustedes ven y dicen, no, algo te llama la atención. Una persona que naturalmente, ese niño, esa niña que naturalmente brillan. Eh, y fíjate que esa expresión que aparece ahí, que es cómo te expresas al mundo exterior, está representado en Hod, que en este caso Hod vendría siendo como me expreso a través de los estudios, de la comunicación. Entonces me la paso estudiando, comunicándome, y le hablo a las personas a través de citas de libros. Entonces como que está muy, muy apegado a lo que es el estado de conciencia de cada esfera. Después tenemos edades de transformación, que acá es donde comienza lo interesante, porque las edades de transformación comienzan a marcar eh, cuáles son, ahí pasa que está muy pequeño, pero bueno, en cada uno de esos senderos se ven como unas edades de representaciones, 27, 31, 40, tan, tan. Todo eso son periodos que se transitan sobre esos senderos. No quiere decir que van a pasar todo el tiempo en ese sendero, lo que quiere decir es que es una parte importante del aprendizaje. Y obviamente, ¿cómo es que es la cereza del pastel? Que viene siendo el propósito del alma. Conocer, conectar con lo que viene siendo el propósito del alma, básicamente. Okay. Y con toda la información que se obtiene, si bien los propósitos del alma son 1, 2, 3, 4 senderos, dos personas que tengan un mismo sendero de propósito, lo que hace que tienen un árbol de la vida totalmente trazada diferente a la otra es lo que hace propósitos totalmente diferentes. A pesar de que apunten a lo mismo, tienen como que muchas variantes. Eso es lo interesante del árbol de la vida personal. Y dejo acá abierto un ejercicio eh, para que lo tomen, ¿no? Que viene siendo cómo calcular la edad de transformación. Oh, La edad de transformación,
que viene siendo ese que te marca el antes y después. Pues llegas a esa edad y es como que la vida me dio un giro. Es un ejercicio muy común, que es el de reducir la fecha de nacimiento, Ujú. ¿sí? Ok. Eh, por ejemplo, yo nací el 31 de agosto del 88. 3 más 1 más 8 más 1 más 9 más 8 más 8. Entonces, todo eso te va a dar un número fuerte, un número completo. Les puede dar 27, 30, 31. Esa edad es lo que te marca el antes y después, ¿sí? ¿Qué pasa si da un número menor a 18? Se le suman 9, ¿no? Porque hay que llegar como a un estado de madurez para poder comprender esa transformación. Si le da mayor a 33, le reducen 9. Acá es al revés, le reducen, porque bueno, se pasa de largo la transformación, se reduce 9. Entonces las edades de transformación rondan entre los 18, en caso que toquen justo 18, a los 33. Ok. Esas son las edades de transformación. Eso marcan antes y después. En los estudios del árbol, son estudios largos, ¿sí? Se tardan, bueno, yo tardo una semana en devolver un estudio de un árbol de la vida, y las devoluciones, fíjense que dura aproximadamente hora y media a 2 horas, entre explicar todo lo que vino a transitar, todo lo que vivió, y estar en un espacio de conversación de ida y vuelta para que vaya comprendiendo. Obviamente son encuentros que quedan grabados y lo pueden ver en cualquier momento porque es bastante información. Pero, ¿sabes qué es lo interesante del estudio, no? Que por ahí eh, se piense que la sensación que genera tener un árbol de la vida es sorpresa. En realidad, lo que genera conectar con el árbol de la vida, el estudio, más allá de sorpresa, en realidad lo que genera es certeza, porque no hay nada nuevo, todo lo conoce el alma. Y es algo que me gusta decir, que hay personas que no conocen su árbol y transitan hacia su propósito directamente, porque saben cómo escuchar al alma y saben cómo moverse en el mundo a través de esa escucha interna. Y conectar con el árbol de la vida en sí, hay algo que yo digo que hace que rompe la barrera del ego, ¿sí? Rompe esa barrera que tiene esas creencias de el no soy suficiente, la barrera de, pero mi familia todos hicimos esto, todos fuimos médicos, todos fuimos, no sé, profesores, y te hace conectar con lo que es tu verdadera esencia y hacia donde tu alma básicamente se siente más libre, más plena, más Fíjate feliz. que eso que dices es interesante porque, bueno, los ejemplos que das, ¿no? De la familia, que son como ya senderos que se supone que también te tocan a ti. También Sí, creo que ahora estamos tan expuestos también a tantos senderos, ¿no? Que vemos en las redes, que vemos en la tele, y a veces nos empeñamos, ¿no? Por el ego, por esta fantasía que nos plantean, perdón, eh, y a veces pues no estamos escuchando realmente hacia dónde tendríamos que estar yendo, ¿no? ujú, Y lo que comentas de, bueno, si tu intuición aún está un poco, pues, digamos que adormecida y necesitas ir despertándola, entiendo que este árbol de la vida como herramienta para ujú. ir reconectándonos con ella, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, lo que yo les dije antes de ¿qué les llama la atención del árbol? Es una forma de activar esa intuición. Ustedes pueden hacer el ejercicio en cualquier momento, miran el árbol y dicen, uy, ay, me gusta mucho esta línea o esta formación, investigan y van a ver qué respuesta les puede dar, ¿no? Pasan con los números espejo, con todo eso, son mensajes
que nos llegan. El tema del árbol es como es ese idioma del alma, como les digo, rompe esa barrera del ego, que tanto nos limita a veces. Sí, bueno, porque es el exterior, ¿no? Es todo lo Sí. que hemos absorbido del exterior y que lo que nos sigue diciendo el exterior. Y casi siempre estamos volcados a eso, a escuchar al exterior, ¿no? Digo, Ujú. no es malo, pero si tú estás conectado contigo, entonces ya puedes decir, ah, bueno, esto que estoy escuchando probablemente sí, pero esto no, ¿no? Entonces digamos que La etapa de discernimiento, así es, ¿no? O sea, de ser más conscientes en lo que vamos a elegir, ¿no? tal cual, tal cual. Ok, interesante. Y por ejemplo, no sé, em, algún árbol de la vida que nos puedas como platicar de que podría verse más equilibrado o como algún ejemplo. Mira, los árboles, por más que se vean que están trazados completos, fíjate que este tiene como, le faltan líneas. Ujú. Eh, Cada árbol para mí es totalmente perfecto. Lo que tenemos es que tener en cuenta es donde tenemos las sobrecargas, No, ¿sí? ok. Y donde tengamos las sobrecargas es lo que tenemos lo que venimos a trabajar. Y si justo coincide con una edad, es como que por más que lo quieras adelantar, cuando llegue esa edad es el momento. Porque me han dicho, me han preguntado, ay, ¿qué pasa si lo quiero adelantar? ¿O qué pasa si de repente estoy en ese sendero y quiero hackear el sistema y me voy al otro sendero? Es como ir en contra de la naturaleza del alma. De alguna forma se va a incomodar y lo va a reflejar de cualquier forma, ¿no? Como, por ejemplo, el tema de las enfermedades. Es algo que nosotros no escuchamos internamente y de alguna forma el cuerpo te termina hablando y diciendo, mira que no escuchaste esto de que te estamos hablando, ¿no? Que te estamos queriendo hacer entender. Somos libres de transitar el árbol como nosotros deseamos, Claro. pero lo que eh, digo yo, la clave de acá es comprender de los tiempos divinos, obviamente, los tiempos divinos y a transitarlo de la mejor manera, que cada aspecto que vamos transitando es como una expertise que vamos logrando para el siguiente paso. De hecho, hay árboles que las edades de transformación son dos senderos. He visto esos árboles, son dos senderos. Ta, 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 ta. Y yo, Dios mío, ¿cómo es posible? No se aburre. No, pero en realidad la persona lo que hace es como que se perfecciona en eso, en ese tema, en esta vida, ¿no? Porque bueno, pasamos a otras vidas, son otros árboles. Pero justo lo que viene a transitar es esto, ¿no? La experiencia espiritual, la experiencia de las relaciones. Hay personas que toda la experiencia se basa en las relaciones, que es el valor propio, ¿no? De las creaciones y que incluso se traspasa a lo laboral, a lo familiar, a las relaciones amorosas. Y bueno, hay muchos ejemplos de muchos árboles súper interesantes. De hecho, yo tengo unos videos de artistas que he Ujú. sacado como un resumen de su árbol. Es súper interesante. Y por ejemplo, bueno, más bien, esto que decías de las dificultades y bloqueos, sin duda, eh, muchas veces, bueno, nos han planteado que las dificultades y los bloqueos tendríamos que evitarlos en lo posible, ¿no? Pero en realidad son oportunidades. Ujú. Son oportunidades para pues crecer, incluso para encontrar algo de ti. Y esto que que comentabas también, ¿no? Lo comentabas así, también ya habíamos coincidido con algunas otras charlas, sobre todo las que estaban enfocadas mucho a la antroposofía, que ellos hablan de septenios, ¿no? Entonces, ellos también comentan que cada septenio uno va afrontando crisis, que son oportunidades para cambiar, para crecer, ¿no? Son parte del crecimiento. Y esto que tú comentas, pues es interesante, ¿no? Porque el árbol te da esta información también, Ujú. pero es para que en vez de decir, ah, no, quiero evitarlo y voy a hacer todo lo posible para evitarlo, es más bien cómo lo voy a tomar, ¿no? ¿Cómo Sí, voy a fluir con esto, ¿no? tal cual. Hay algo que yo siempre comento
el aprendizaje siempre tiene dos caminos para hacerlo corto, ¿no? Aprender desde el amor o desde el miedo. Desde el miedo te empieza a generar limitaciones, pero si ves un bloqueo y lo trabajas desde el amor, desde el autoconocimiento, desde la comprensión y todo eso, lo vas a llevar de una forma totalmente diferente. Eh, Situaciones complicadas vamos a tener, tenemos todo, venimos a experimentar eso. La felicidad, la tristeza cuando perdemos a un ser querido, alegría, llanto, todo, todo. El tema es también cómo nos manejamos y cómo dejamos que fluya, ¿no? La vida. Así Medio es. taoísta eso, pero Oh, bueno, pero en realidad, digamos que sí, em, eso también nos acerca a esta otra parte nuestra, ¿no? Que son las emociones, que a sí. veces pareciera que solo estamos casados con una y las demás no existen, ¿no? Porque no estamos cerca de, por ejemplo, la vulnerabilidad, ¿no? La vulnerabilidad no estamos cerca de ella, la queremos alejar, no queremos mostrarnos vulnerables, pero sin duda también es parte de nuestra esencia y conocerla, pues es muy interesante, ¿no? Y al abrazar estas emociones que vamos experimentando con la vida, pues de alguna manera también nos ayuda a sacar toda esta energía, ¿no? Ujú. Y, y hay algo que yo recuerdo mucho que cuando yo estaba estudiando medicina tradicional china, la maestra nos decía, es que una cosa es el dolor y otra es el sufrimiento, ¿no? El dolor es un momento, un instante, pasó. El sufrimiento es cuánto tiempo tú vas a querer seguir reviviéndolo. Ujú. Entonces ahí es donde tendríamos que decir, bueno, está bien, ¿no? El momento ahí estuvo, pasó, lo transité, pero ahí quedó, ¿no? No voy a seguir arrastrándolo y viviéndolo una y otra y otra y otra vez, ¿no? Esa filosofía en el árbol se ve entre Netzach Mm, y Gesed, el verde y el azul. el verde y el azul, ok. El azul, Gesed es el amor, es el sentimiento. Mm, Y Netzach, el verde, son las emociones, es lo visceral. Y fíjate que Netzach está más abajo, o sea, conecta más con el aquí y el ahora. Cuando nosotros nos adentramos, cuando nosotros traspasamos las emociones, lo visceral, y nos vamos hacia los sentimientos, vamos conectando con una información más clara, más pura. Porque mm, recordemos que arriba es como que mayor luz y a medida que va bajando se va densificando. Y si ok. seguimos subiendo, conectamos con la sabiduría. Y si seguimos subiendo, conectamos con la divinidad. Fíjate cómo se refleja, se puede hablar un montón de cosas con el árbol, ¿no? Como que haciendo esa asociación. Ok. Eh, de hecho, yo Y, a veces cuando hablo con personas empiezo a trazar cosas. oh, interesante, interesante. No, pues entonces digamos que en este caso del tema de las emociones, irlo trascendiendo es que tu árbol va a ir de aquí, de esto tan visceral, Ujú. bueno, tan aquí, puede Sí, ir evolucionando a que se vuelva esta parte de conexión. Entiendo claro, eso. tal Ok. cual. Y hay personas que se les hace fácil, hay personas que se les hace complicadísimo, y bueno, va a depender de esos trazos. Y si uno de los trazos coincide con la infancia o con la juventud, ahí tienen muchísima información para trabajar. Es lo bueno, te da toda esa información clave. Ok, y me surge otra duda. Ujú, Si una persona hace el primer trabajo de este árbol de la vida personal, ujú. hace, sale como trazado de una forma, se trabaja, se puede, o sea, cuando se hace nuevamente el trazado, cambia. Sí. El árbol de la vida personal es un trazado único, es Solo este, eso. Ok. solo este. A menos que hay casos especiales, que es entrar en un estado de coma Ah, y ok, volver a ok. despertar, en ese es como un revivir. Como las experiencias cercanas a la muerte, el estado de coma representa aún, si pasa cierto tiempo, es como que tiene un nuevo árbol. Ah, ¿Eh? Ese caso es muy interesante, no me ha tocado, pero es súper, súper interesante. mm, Eh, Del resto es el soy árbol igual. único, es lo Ok. que venís a transitar. Ahora,
El árbol, por muy estático que se ve, es súper dinámico, porque esto es lo que, no sé, 80 años de nuestra vida es esto lo que vamos a vivir, y de hecho, si se ven edades de referencias, hay edades donde se vuelve a pasar, pasa que no se traza para no se marca, pero se informa, ¿no? Ok. Como que, mira, esto te dice que lo vas a pasar a los 27, pero a los 64 vas a volver a pasar por acá, ¿no? Por ejemplo. Ok. Conectar con el dinamismo del árbol ya sería la parte de la canalización. No sé si me puedes pasar a la otra Sí, claro. diapositiva. El árbol de la vida como mapa en vivo. Y si te fijas, ahí el árbol está completo, ¿sí? Está todo trazado, pero tiene unas líneas remarcadas. En este caso, como yo lo trabajo, la persona presenta una situación actual o simplemente me dice lo que me salga y se comienza a reflejar en el árbol, como que se comienzan a iluminar esos senderos, esas sefirot, esas configuraciones que está viviendo la persona en el contexto actual. Entonces ahí se comienza a ver cómo el árbol de la vida se comienza a mover en el aquí y el ahora. Desde que ahí sale la situación actual, cómo se inclina el árbol sirve para la toma de decisiones, porque es como si el alma te dijera, mira, esto no te conviene porque te puede traer caos. Eh, Se pone el alma en primera persona, el dinamismo del alma, movimiento energético, estar presente y posibilidades infinitas. Bueno, y es acá donde yo digo que se demuestra mucho más rápido lo que es cómo se rompe la barrera del ego. Ok. Eh, eh, yo diría que, a ver, el árbol de la vida tiene una profundidad y, y lo digo de una vez porque, bueno, son cosas, por lo menos yo hago live de TikTok y suelen preguntar, no sé, ¿me va a dejar? ¿Va a volver? No, o sea, acá es primero tu alma, segundo tu alma, tercero tu alma, aquí es todo el mapa de tu alma. O sea, y la otra persona pasa a un segundo plano. Ahora, que tus movimientos hace que se acerque, que se aleje la persona, se puede decir, pero no es algo que se trabaja directamente como algo predictivo de si no. Ah, De hecho, no me gustan mucho las predicciones de sí, no, me gusta más de posibilidades. Y el árbol de la vida te presenta posibilidades, ¿sí? Eh, Justo hoy, 10 de marzo, estaba hablando de un ángel que comienza a regir el día de hoy, eh, que justo es Hot de Hot, ¿no? Justo está ahí marcado, mira, 71. Eh, eh, bueno, justo. Es un ángel que te lleva a conectar con las diferentes posibilidades, ¿sí? Aprendiendo a través de consecuencias, ¿no? Consecuencias, o sea, como que las acciones, ¿cuáles son las consecuencias de las acciones? A eso voy. El árbol de la vida te presenta el contexto actual de cuál es la situación actual que te trajo otra situación. Incluso se puede reflejar hacia dónde te está llevando tu alma, ¿no? Tu contexto actual, hacia dónde te está llevando, qué te está diciendo que no estás escuchando. Y en mi caso lo uso mucho eh, en sesiones de hipnoterapia, más que todo de regresivas y regresiones a vidas pasadas. Cuando se hacen esas sesiones se mueve mucho y la persona suele quedar en un estado de confusión por unos días. Eh, y yo acá, yo digo que un acompañamiento, por lo menos en vidas pasadas, que mueve, pero muchísimo, que no tenga un acompañamiento después psicológico, terapéutico con la persona, hay que llevarlo con cuidado, porque esa información que se mueve suele poner a la persona en un estado de confusión, ¿no? De incluso crisis existencial. Yo complemento las vidas pasadas con árbol de la vida. Es como que pasa una semana, pasan unos días y tenemos un encuentro y hacemos una canalización con el árbol de la vida para reenfocar. Yo lo llamo sesiones de reenfoque, como que para que vuelva a conectar y lleve la perspectiva
de una mejor manera. Pero el árbol de la vida como mapa en vivo es un hallazgo que, que logré el año pasado o antepasado, pero sí tengo tiempo usándolo y la verdad que mueve. Yo lo combino también con nombres de Dios, que los nombres de Dios son, voy a decir, códigos energéticos. Yo trabajo con todo el alma. Los nombres de Dios son 3 letras hebreas, salen de los textos sagrados y esas combinaciones lo que hacen es que activan internamente recursos. Es como si moviera internamente tu árbol y es como si el árbol tuviera múltiples dimensiones. Entonces eso es lo que termina moviendo los engranajes de tu estructura interna. Muchas veces yo los activo en las personas usando el péndulo y otras veces con la sola información, con ver cómo se traza tu árbol y cómo se mueve todo, genera movimientos en la persona, con el simple hecho de conectar con la información. Y esto que tú dices es interesante en el tema que muchas personas buscan como lo predictivo, ¿no? Uh-huh. Y siempre también buscan como esta predicción como para controlar el afuera. Pero realmente estas herramientas lo que sirven es para entenderte y generar este cambio en tu vida, que a veces lo que tú pensabas que querías en tu vida no era parte, no tendría que ser parte. Y eso a veces no es, como cuando no estamos tan conscientes de eso, pues sí dices, oye, pero es que ya personas en mi vida ya se fueron, pero tal vez porque esta evolución necesitaba algo diferente, ¿no? Y a veces no se entiende así, ¿no? Sí, sí, sí. Pasa mucho. Ayer estaba hablando justo de eso, ¿no? Que me estaban diciendo, y después vi una conversación que hablaba de lo mismo, así que estaba como la energía enfocada en eso, del desempleo, ¿no? Como que, ay, me quedé sin trabajo. Y lo ven como una crisis cuando en realidad lo tienen que ver como una forma de que el universo te dice, mira que hay algo mejor, ¿eh? Y ahí conectar con el árbol en ese caso es, imagínate que te muestre, mira que tu plenitud está acá, no estaba en esa empresa o no estaba con esa persona, bueno, pero estamos hablando de temas de empleo, no estaba con esa empresa, estaba a lo mejor vos querías enfocarte en esto y te puedes mover hacia esta empresa que te ayude o hacer algo por tus propios medios. Eh, pero el árbol también te da esa capacidad de abrir, expandir la conciencia y decir, comenzar a ver oportunidades en vez de crisis, comenzar a ver puntos de mejora en vez de bloqueos. Sí, 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 sí. Y es interesante, ¿no? Entonces, híjole, pues me parece muy, muy interesante explorar este árbol de la vida. Y también comentabas, y que creo que es interesante, el tema de las empresas, ¿no? Porque eso también es como a veces pensamos que un proyecto, una empresa es como expresión de nosotros mismos, pero a veces también es un ente que llega a ti y te dice, oye, yo quiero que tú me hagas realidad, ¿no? O sea, que tú me lleves a ti. Y a veces hay que irlo leyendo de esa forma más allá de por donde yo quiera, ¿no? Tal cual. Sí, podemos pasar ya a la próxima diapositiva. Y Pero entonces, sí, pero sí, la empresa, si bien emana de uno, viene de una chispa de Jochma y emana de uno, tiene parte de nuestra esencia, eh, tiene su propia configuración. Y al igual que el árbol de la vida personal, el árbol de la vida para empresas sale de su nombre de empresa y su fecha. Yo digo su fecha de ver la luz, porque una cosa es cuando te llegó la idea, cuando empezaste a formarla, y otra cosa es cuando lo demostraste al mundo y dijiste, esto es Rakimago, esto es vibrar consciente. Eh, esas dos fechas esa fecha, perdón, es importante. Y con el árbol de la vida empresarial, este es el más reciente que tengo. Se puede ver las configuraciones, ¿sí? Al igual que en la persona, pero en la empresa. Configuraciones, fortalezas, cómo se conecta con el público, cuáles son sus ciclos
porque tiene ciertos momentos donde pasa por ciclos y puede ser, como había comentado al principio, que de repente todo como que se viene abajo, pero en realidad lo que está pidiendo es un estado de descanso para reformular lo que quiere demostrar, ¿no? He hecho árboles de la vida que, por ejemplo, hay unos que son súper estructurados, quieren todo matemáticamente calculado, y otras empresas que es tan etéreo, tan espiritual, que dice, dejemos a otra persona que trate las cuentas y yo me dedico a presentarme al público. Hay de todo. Se presentan sus desafíos, bueno, la esencia y la expresión, cuáles son sus momentos de transformación y el propósito esencial. Cuando nosotros tenemos nuestro árbol de la vida, bueno, cuando nos conocemos y cuando tenemos el árbol de la vida empresarial, que nosotros empezamos a hacer match, comienzan a surgir momentos sorpresas, porque es como cuando unimos árboles de parejas, que hay veces que el propósito de uno son senderos que la otra lleva a la perfección y viceversa, que hay de esos casos. Eh, Conocer el árbol de la empresa te ayuda a comprender sus ciclos, sus formas, cómo quiere comunicarse al mundo. Y así como vos decís, es un ente, tiene una entidad energética que se puede representar muy bien en lo que es el árbol. Y ayuda mucho a lo que es la toma de decisiones, a saber cuáles son sus momentos, cuáles no. Y al igual que se presenta su árbol así, también se le puede hacer su árbol canalizado para ver su tránsito actual. Como que es como el punto de fusión también. Muy interesante. O sea, con el tuyo y el de la empresa. Ah, ok, eso está interesante. Sí, yo tengo los míos y los trabajo y a veces me hago las dos canalizaciones. También les hago limpiezas energéticas ahí con péndulo, que bueno, eso también ayuda a aligerar el peso. Ok, eso pues está interesante. Esto del árbol de la vida que nos comentas, que sin duda, bueno, hay de diferentes herramientas, pero bueno, digamos que esta sin duda es interesante. No sé si quien nos está viendo tenga alguna duda, pregunta, nos quiera compartir qué de lo que hemos visto pues ha resonado con ustedes. Eh, Aquí tenemos el comentario de José Antonio. Él dice 100% recomendado en el árbol de la vida, es un mapa de tu vida. Y bueno, pues sí, como nos los comentabas, ¿no? Sin duda nos da como este piso que a veces no tenemos porque estamos tan invadidos del exterior, Sí, sí. no escuchamos, no nos escuchamos a nosotros, ¿no? E ir empezando como a reconectar con esta herramienta, pues está interesante. Y que puedes combinarla con diferentes formas, o con diferentes, pues, Sí, estadios o cosas que forman parte de tu vida, ¿no? sí. De hecho estoy dando la certificación para aprender a hacer todo esto y, y se está en un proceso de que comprendan de cómo conectarlo con el todo, ¿no? Y cómo usarlo a favor también, porque comprender la perfección de la creación del universo, podemos usarlo a favor para empezar a crear nuestros emprendimientos desde la perfección del universo o crear una realidad diferente desde la perfección del universo, ¿no? Este, Y aquí me surge una duda. Ok, sí, ya tenemos el mapa, ya lo hemos dibujado. sí, En lo que tú haces, también tú vas como dando algún ejercicio o algo para ir, por ejemplo, que es como transitar ciertos momentos, o cómo es que, además de que tú haces sí. todo este mapa, cómo es que también se da esta orientación. Sí, el árbol, bueno, se ha canalizado o sobre todo el personal, cuando te muestra bloqueos o karmas, siempre viene con recomendaciones, ¿no? Como que, ¿qué puedes hacer para este momento?
Hay uno que es el Sendero 15 que conecta Hot, el naranja, con Tiferet, el amarillo. Ese sendero que aparece ahí es complicado porque yo voy saliendo de ahí, pero tiene mucho, yo siempre les digo, cuando les veo ese sendero les digo directamente, llamen al psicólogo, hagan terapias espirituales, porque es un proceso de conectar con el mundo interior, con la mente, con los traumas, los miedos, las inseguridades, todo eso. Cada sendero con su sobrecarga tiene sus recomendaciones para cómo transitar ese momento. Y así como, fíjate que es un árbol, ¿no? Va a tener cierta inclinación. Entonces, así como tiene esta inclinación, aquí hay puntos a favor que te va a ayudar a llegar a este punto de equilibrio. Pero vienen por lo general con recomendaciones. Cuando son los canalizados, en el proceso de canalización a veces sale información de eh, no sé, sanar el niño interior, hacerse una regresiva, hacerle una carta a mamá, papá, eso va a depender del momento. Pero siempre llegan con algo, ¿no? Como que con ese punto de qué hacer. Ok, pues muy, muy interesante esto que nos compartes. Y bueno, pues para cerrar la charla, Ricardo, ¿algo que te gustaría agregar? Algo que me gusta. A ver, así como es el árbol de la vida al revés, a veces así es la vida al revés, de que cuando nosotros pensamos que es así es totalmente diferente. Debemos dejarnos sorprender por la vida y para dejarnos sorprender con la vida tenemos que aprender a fluir, a soltar y a comprender que muchas veces las dificultades nos traen grandes bendiciones. Pues muchísimas gracias, Ricardo, de verdad, por la charla, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, también gracias a todos los que se conectaron.